de cantarle, después de exaltarle, después de bendecir los cánticos por medio de estos cantos. Ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios, pero a través de su palabra. Y en esta serie, hermanos, hemos estado aprendiendo que la vida cristiana, hermano, es un caminar transformado. Primero vimos en el primer tema la raíz de la transformación, entendiendo, hermano, que todo comienza en Cristo. Y el domingo pasado meditábamos en un caminar digno del llamado, donde recordábamos, hermano, que nuestra conducta siempre debe estar en equilibrio, en sintonía con la vocación celestial que hemos recibido, es decir, ese llamado. Siempre tenemos que estar en esa sintonía, en ese equilibrio. Y el día de hoy, hermano, el Señor nos invita a descubrir qué significa caminar como personas renovadas en Cristo, porque, hermano, si bien es cierto, no basta con dejar atrás lo viejo en nuestra vida, necesitamos también abrazar lo nuevo que Él nos da. Y antes de ir al texto en el cual vamos a estar estudiando en esta mañana, quiero abrir con una pregunta. ¿Nuestro caminar muestra que estamos abrazando esa nueva vida que Cristo nos ofrece o seguimos abrazando al viejo hombre? ¿Nuestro caminar muestra que estamos abrazando esa nueva vida que Cristo nos ofrece o seguimos abrazando al viejo hombre? Y hermano, es el desafío que nos presenta Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Así que vamos juntos a abrir la escritura, hermanos, ahí en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, donde Pablo nos dice, dejar el viejo hombre y revestirnos del nuevo. ¿Ya lo tienen? Efesios 4, 17, 24. Y damos lectura, y dice de esta manera: esto digo, pues, afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojaron del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia, santidad de la verdad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, con reverencia y gratitud, porque nos permites reunirnos, porque nos permites estar aquí para aprender de tu palabra. Es por ello que tu palabra nos recuerda que no debemos andar como el viejo hombre, entenebrecido en el entendimiento y alejado de tu vida, Señor, sino que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y por ello, Dios, hoy te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a dejar lo viejo y abrazar lo nuevo en este día. Que eso que hoy vamos a aprender lo podamos poner por obra. Que nuestra mente, Señor, sea iluminada, que nuestro corazón sea transformado y, Padre eterno, que nuestro andar refleje la vida de Cristo en nosotros. Haz que tu palabra, esta palabra, penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser y produzca, Señor, fruto abundante en nuestras vidas. Oramos que, Padre eterno, respaldes y bendigas tu mensaje, Señor. Pero también oramos, Señor, para que bendigas y hagas misericordia con el débil predicador,
para que pueda, Señor eterno, ser un instrumento útil en tus manos y exponga de manera clara y de manera fiel tu palabra. Y de esa forma también sea recibida para quienes lo escuchan, Señor, en este día. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien hace posible nuestro andar en nuestra nueva vida, Señor. Amén, amén y amén. El apóstol Pablo en este texto, hermano, de Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, que acabamos de leer, nos presenta un contraste radical, hermano, entre dos estilos de vida y nos habla del andar viejo del hombre y el andar nuevo del hombre. Y esto, hermano, no se trata de un cambio superficial en nuestras vidas. No se trata de un cambio meramente de apariencia, sino una transformación profunda, hermano, en la mente, en el corazón y en nuestra identidad. Es un cambio total, es un cambio profundo, es un cambio radical en nuestras vidas. Y es por ello que en los versículos 17 al 19 Pablo describe al viejo hombre de esta manera, como una vida marcada, dice Pablo, por la ignorancia espiritual, la dureza del corazón y la insensibilidad hacia Dios. Ese es un andar que se aleja, hermano, de la vida de Dios y se entrega a la impureza. En cambio, Pablo, en los versículos 20 al 24, Pablo muestra el camino nuevo del hombre y él menciona que aprende de Cristo, es renovado en el espíritu de su mente y se reviste, hermano, de una nueva naturaleza creada según Dios en justicia, santidad de la verdad, es lo que nos habla Pablo. Y esta imagen, hermano, aquí es poderosa porque Pablo no habla de una mejora. No habla Pablo de que tú seas una mejor persona. No habla Pablo de que tú mejores en ciertas áreas en tu vida. Pablo no está hablando de una mejora de lo viejo, sino habla de una transformación, ¿verdad?, de nuestra nueva naturaleza. Y Pablo, hermano, no habla de que tú debes tener tu mejor versión el día de hoy. Pablo es radical y dice que se deben despojar, nos debemos despojar y vestirnos del nuevo hombre, debemos despojarnos del viejo y revestirnos o vestirnos del nuevo hombre. Es como hacernos un cambio de ropa, hermano. Quitarse lo sucio y ponérselo limpio. Pero aquí, hermano, no habla de tela, sino habla de vida. Pero hace una ilustración de esa manera. Es como esto. Imagina un minero, hermano, que sale de la mina, ¿verdad? Que hay en la mina, pues hay suciedad, está trabajando, está sudando, se le está cayendo todo el polvo, la tierra, ¿verdad? Y el minero al salir, pues está cubierto de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, no basta con sacudirse un poco. Él no llega a su casa y porque iba a tener una fiesta el minero, ¿verdad?, con su familia. Entonces él no llegó y nada más se sacudió y dijo, vámonos a la fiesta. ¿Qué es lo que generalmente hace? Bueno, se quita la ropa, ¿verdad?, esa ropa sucia, para ponerse una ropa nueva, una ropa limpia, se baña, se ducha. Así es, hermano, nuestra vida en Cristo. No basta, hermano, con reformar lo viejo. Necesitamos, usted y yo, vestirnos de lo nuevo que Él nos da. Y eso lo encontramos a través de su palabra. Y este pasaje, hermano, nos recuerda que la vida cristiana no es solo dejar atrás lo que éramos. No es solo dejar atrás, ¿verdad? Y bueno, es que mire, pastor, yo antes era de esta manera y todo, pero ¿eras de esa manera? ¿O sigues siendo de esa manera? ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es solo dejar atrás lo viejo o lo que éramos, sino abrazar cada día, hermano, la novedad de vida que Cristo nos ofrece. No se trata nada más de quitar lo viejo, de dejar atrás lo viejo, sino abrazar lo que Cristo nos ofrece. ¿Por qué? Porque de nada serviría, hermano, y solamente caeríamos en un moralismo si solamente dejamos atrás lo viejo, pero no hacemos otra cosa. Cambiamos algunas formas de nuestro estilo de vida, pero no nuestra naturaleza. ¿Por qué?
Porque la naturaleza, hermanos, solamente puede ser cambiada en nosotros si abrazamos la novedad de vida que Cristo nos ofrece. No hay otra manera. Y para poder abrazar, hermano, esa vida que Cristo nos ofrece, necesitamos negarnos a nosotros mismos. De otra manera, tú y yo no vamos a poder abrazar lo que Cristo ofrece y nos ha dado, esa nueva vida, esa nueva identidad, si nosotros no nos negamos. Y para podernos negar a nosotros mismos, necesitamos haber sido salvados por Él. Si tú y yo no somos salvados por Él, difícilmente vamos a poder vivir, o mejor dicho, no vamos a poder vivir la vida de Cristo. Porque solamente una persona regenerada, una persona que el Espíritu Santo mora y habita en ella, puede ser verdaderamente, o puede vivir, mejor dicho, la vida de Cristo. De otra manera, estaremos peleando nada más en nuestras propias fuerzas. De otra manera, solamente estaremos luchando en nuestras propias capacidades, queriendo cambiar moralmente, pero no cambiar naturalmente. Porque ahora la naturaleza de Cristo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo, para aquellos que han sido regenerados, renovados, alcanzados y tienen vida nueva, Él mora en ellos. Él mora en nosotros. Entonces, si la vida cristiana, hermano, comienza en abrazar cada día la novedad de vida que Cristo nos ofrece, nosotros entonces debemos, hermano, usted y yo, entender con claridad qué significa dejar atrás lo viejo, ¿verdad? Porque es bien fácil decir, bueno, pastor, sí, usted dice que dejemos atrás lo viejo, pero ¿cómo lo dejo? ¿Cómo le hago? ¿Qué implica dejar atrás lo viejo? Pablo, hermano, no habla en teorías vacías, sino que describe, hermano, con detalle cómo es el andar vacío y endurecido del viejo hombre. Y es aquí, hermano, donde el Espíritu Santo nos confronta a usted y a mí, porque no podemos caminar en lo nuevo, si seguimos aferrados a lo viejo. No podemos usted y yo caminar en lo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo. Y por eso Pablo, en los versículos 17 al 19, nos muestra la realidad, hermano, del viejo hombre. Una mente, dice, vana, un corazón endurecido, una vida ajena de Dios. Es por ello que, bajo ese contexto, usted y yo lo primero que tenemos que entender y debemos considerar es el andar vacío y endurecido de la persona. Y Pablo dice allí en el versículo 17 de nuestro texto base, ahí póngale una marquita porque vamos a ir y venir ahí a nuestro texto base, ahí en el versículo 17 al 19, Pablo le dice a los efesios, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Es decir, estamos en el mismo canal, el Señor y yo estamos en el mismo canal, que ustedes ya no anden, dice, así como andaban también los gentiles. Y Pablo lo que está haciendo no es darnos un consejo opcional, es un mandato del Señor. Pablo no está diciendo, bueno, si quieres, puedes dejar de andar en tu vieja naturaleza. Pablo dice, deben, afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles. El viejo hombre, hermano, vive en la vanidad de su mente. El viejo hombre vive en la vanidad de su mente. Y dicho sea de paso, nuestro tema el día de hoy tiene por título, Renovados para caminar en Cristo. Ese es el tema de hoy. Renovados para caminar en Cristo. Entonces, le decía, el viejo hombre vive en la vanidad de su mente, en sus pensamientos vacíos que no tienen propósitos eternos. Es como lo describe Romanos capítulo 1 versículo 21 y dice, se entenebrecieron en su necio corazón. Y hermano, ¿cuántas veces hemos corrido tras metas que parecen grandes, pero que al final, hermano, no tienen peso delante de Dios, no importa cuál sea la meta? No importa cuánto te haga superar esa meta, no importa cuánto te haga tener esa meta, cuánto te haga prosperar.
Y te lo reitero, Dios no está peleado con la prosperidad, pero no estamos predicando el evangelio de la prosperidad. Él no está peleado, pero ¿cuántas veces vamos tras esas cosas que no tienen peso delante de Dios? Por eso el apóstol Pablo, hermano, añaden que tienen el entendimiento entenebrecido, incapaces, dice, de discernir la verdad de Dios. Y esto, hermano, no es falta de inteligencia en la persona. Porque pensamos que cuando hablamos de un entendimiento entenebrecido, incapaz de discernir la verdad de Dios, pensamos que es alguien ignorante necesariamente. Pensamos que es alguien que no está letrado. Pensamos inclusive que es alguien que ni siquiera sabe la Biblia. Y no habla de eso necesariamente. Porque no es alguien que esté falto de inteligencia, sino falta de luz. Esa persona está haciendo falta de luz. Está haciendo falto de luz. Es como, hermano, entrar en un cuarto oscuro. Aunque hay objetos, ¿verdad? Si está apagada la luz, si está oscuro y usted no puede ver, ahí hay objetos, pero usted no los ve. Así vive el corazón sin Cristo. Por eso es que Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, nuestra vida de pecado, nuestra vida que estaba en tinieblas, vino a ser iluminada, hermano, cuando el Padre nos atrajo al Hijo y nos regeneró por medio del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Pues es Cristo. Sin embargo, Pablo continúa, hermano, y dice, están ajenos de la vida de Dios. Y esto, hermano, esto es fuerte. Porque es vivir desconectados de la fuente de la vida verdadera. Es vivir desconectados de la fuente verdadera de vida. Y te lo ilustro de esta manera. Es como un celular. Tú puedes tener, hermano, un celular de la mejor gama, ¿verdad? El iPhone 19 304 Pro Max y no sé qué más. Puedes tener ese celular, puedes tener el mejor celular, pero ¿de qué te serviría si no tiene pila? ¿De qué te serviría ese celular si no tiene batería? ¿De qué serviría que el celular pudiera estar lleno de tecnología y de funciones, pero sin batería estaría muerto ese celular, ¿cierto o no? De nada me serviría. De igual manera, hermano, la persona sin Cristo puede ser muy inteligente, la persona sin Cristo puede ser muy talentosa, puede estar muy dotada de capacidades que aún, que no lo quiera admitir, es Dios mismo que ha permitido que sea de esa manera. Porque el ser humano se jacta de eso. Oh, es que porque yo me preparé, es que porque yo me quemé las pestañas, es porque yo hice esto, yo hice aquello. Sin embargo, Dios lo permitió de esa manera en su vida. Pero te decía, la persona sin Cristo puede ser muy inteligente, muy talentosa y dotada en capacidades, pero sin Cristo, hermano, no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, vamos ahí, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que Juan declara ahí en este texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, una persona, hermano, no puede tener vida si está alejada de Cristo.
Y Pablo habla también de ignorar y dureza de corazón. También Pablo habla de eso, y esto, hermano, no es ignorancia inocente. Cuando Pablo habla de ignorancia y dureza de corazón, Pablo no está hablando de ignorancia inocente, hermano, sino de resistencia voluntaria. Si no está hablando de una resistencia voluntaria, es el corazón, hermano, que se endurece como piedra, que escucha la palabra, pero no quiere obedecerla. No quiere cambiar su vana manera de vivir. Eso es que es ignorancia y es dureza de corazón. Y Pedro, hermano, lo confirma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos ahí, por favor, acompáñeme. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso, dice, los calumnian. La pregunta es, ¿realmente me calumnian? ¿Porque estoy haciendo estas cosas? ¿O realmente encajo perfectamente porque sigo siendo o estoy siguiendo alimentando al viejo hombre? Y sobre este texto, hermanos, debemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo ablande nuestro corazón o seguimos resistiendo su voz como lo hace el viejo hombre? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo ablande nuestro corazón o seguimos resistiendo su voz como lo hace el viejo hombre? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Finalmente, Pablo, hermano, nos describe la insensibilidad moral. Y esto es, hermano, pérdida de vergüenza y entrega desenfrenada a la impureza. Personas que no les importa quién los vea, quién les diga, quién los critique, quién los juzgue, simplemente están perdidos en una desenfrenada impureza sexual, no tienen vergüenza. Es como, hermano, una herida que ya no duele, pero se está infectando. Hermano, así es la insensibilidad moral. Es como una es como una herida que ya no duele, sin duda alguna, pero se sigue infectando. Así es el pecado, hermano, en la vida del hombre. Cuando perdemos sensibilidad, hermano, nos entregamos cada vez más a lo que destruye nuestra alma. Por eso Juan, hermano, nos advierte, no améis al mundo, ni las cosas, dice, que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, el principio teológico aquí sería este, hermano. El viejo hombre vive separado de la vida de Dios, esclavo de la ignorancia y del pecado, y solo en Cristo, hermano, hay renovación, luz y vida verdadera. Te lo repito, el viejo hombre vive separado de la vida de Dios, esclavo de la ignorancia y del pecado, y solo en Cristo hay renovación, luz y vida verdadera. Entonces, lo que Pablo está haciendo, hermano, es exhortarnos. Él no está haciendo un capricho de un predicador antiguo, hermano. Es la norma de Dios para quienes le pertenecen. Esto es lo que Pablo estaba hablando a la iglesia. Pablo no lo estaba hablando a un inconverso, le estaba hablando a la iglesia. Y era la norma de Dios para quienes le pertenecen a Dios.
No podemos entonces, hermano, caminar en novedad de vida si seguimos atrapados en la vida en la vanidad, en la dureza, en la insensibilidad espiritual. No podemos tú y yo caminar en esa novedad de vida si seguimos aferrados a la vanidad, si seguimos aferrados a nuestra dureza, a nuestra insensibilidad espiritual. Y el peligro es este. Si ese es nuestro estilo de vida, hermano, debería hacernos pensar seriamente si estamos en Cristo. Si es una constante en mi vida, si estoy viviendo en la vanidad de mis pensamientos, en la dureza de corazón y en la insensibilidad del Espíritu Santo, hermano, deberíamos, hermano, hacernos reflexionar si realmente usted y yo estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Porque Cristo, hermanos, nos llama a dejar lo viejo y abrazar lo nuevo. Ese es el llamado. Él quiere renovarnos para poder caminar en Cristo, en Él. Él es la fuente, hermano, de la vida, y solo en Él podemos ser renovados para caminar en justicia y en santidad. No hay otra manera. Por eso es que Pablo nos muestra que ese viejo hombre tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque su andar es vacío y es endurecido. Y Pablo, hermano, no nos deja solamente ahí divagando sin esperanza. Él sabe que la vida cristiana, hermano, no se define por lo que éramos. La vida cristiana no se define por lo que éramos, sino por lo que, hermano, ahora somos en Cristo. Por eso, inmediatamente Pablo nos recuerda ahí en Efesios 2:20, pero ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Pero ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Y lo que Pablo está diciendo es, esa no es nuestra historia. Esa no es tu historia. Lo que tú eras, hermano, hermana, no es tu historia. No es la historia final. No es el final de la película. No es nuestro camino. El viejo hombre vive en tinieblas, pero ustedes, hermanos, han conocido la luz de Cristo. El mundo, hermano, se hunde en sus deseos engañosos, pero usted y yo hemos sido enseñados en la verdad que está solo en Jesús. Usted y yo hemos sido y estamos siendo enseñados en la verdad que está en Jesús. Y es por eso, hermano, que aquí aparece el mandato radical, que debemos despojarnos del viejo hombre. Y Pablo, hermano, después de describir el andar vacío y endurecido del viejo hombre, nos recuerda, hermano, que la vida cristiana no se define, hermano, por lo que dejamos atrás, sino por lo que hemos aprendido en Cristo. Y la pregunta es, ¿qué has aprendido en Cristo? ¿Qué has aprendido en Cristo? El contraste aquí es radical. Versículo 20-22 de Efesios 4. Dice, pero ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, que en cuanto a su antigua manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Según los deseos engañosos. Pero, ¿qué es aprender de Cristo? ¿Qué es aprender a Cristo? Significa, hermano, no significa acumular información como quien estudia una filosofía humana. Aprender a Cristo no significa de esa manera. Significa haber sido salvados. Significa que usted y yo hemos sido salvados. Y el verbo griego que aparece ahí es mantano, perdón. Y lo que está señalando, hermano, es un acto único e irreversible. ¿Por qué? Porque la salvación es así. La salvación es un acto único e irreversible, hermano. Usted no puede perder su salvación porque no depende de usted, depende de Cristo. Pero si usted ha sido salvo por Cristo, entonces usted y yo debemos de aprender de Cristo.
debemos de aprender a Cristo. Es el momento, hermano, en que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo y fuimos unidos a Él a través de la salvación. Aprender a Cristo, hermano, es conocerlo personalmente, no solo saber de Él. Usted puede saber mucho de Cristo, pero no conocer a Cristo. Son dos cosas muy distintas. Jesús, hermano, mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Ese aprender, hermano, es entrar en una relación con Él. Es entrar en una intimidad con Él. Recibir la salvación y ser transformados por su gracia. Por su gracia. Y Pablo añade que la verdad está en Jesús, hermano. No es una idea abstracta, es una persona viva. En el momento, hermano, de la conversión, recibimos la verdad encarnada en Cristo y comenzamos a vivir por Él. Cuando usted y yo, hermano, nos convertimos a Cristo, recibimos la verdad encarnada en Cristo. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo encarnado. Y de entonces, a partir de ahí, usted y yo empezamos a caminar o a vivir por Él. Sin embargo, hermano, el mundo pregunta siempre con cinismo, como lo hizo Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y el mundo te dice, ¿cómo sabes tú qué es la verdad? ¿Cómo sabes tú que esa es la verdad? Pero como creyentes, hermano, podemos afirmar con certeza que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, hermano, y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién? En su Hijo Jesucristo. El mundo, hermano, porque vive en tinieblas, vive cegado de sus pecados, de sus afanes, hermano, no puede entender esto. Por eso siempre pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Y quién te dice que tú tienes la verdad? Porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. Porque este es el verdadero Dios y la vida eterna, según 1 de Juan 5:20. Esa verdad en Jesús, hermano, abarca toda la realidad de la existencia. Dios mismo, el hombre, la creación, el pecado, la justicia, la gracia, la fe, la vida, la muerte, el juicio y la eternidad. Abarca toda la realidad. Creer en Cristo, hermano, es entrar en esa verdad que transforma. Creer en Cristo, hermano, es entrar en esa verdad que transforma. Y entonces, hermano, viene el mandato, despojaos del viejo hombre. Y el verbo que utiliza Pablo aquí es arrancar o quitar de la vida, como un vestido sucio, como una ropa sucia. Y es también, hermano, un indicador de una acción definitiva que ocurre, hermano, en la conversión. El viejo hombre, hermano, no se reforma, se desecha. Por eso es que, hermano, la gente se jacta muchas veces porque, entre comillas, puede vivir una vida moralmente, pues, adecuada, ¿verdad? Yo no miento, yo no tomo, yo no esto, yo no aquello. Pero, hermano, el viejo hombre no se reforma, porque al final del día sigue siendo viejo hombre, aunque se reforme. Y Pablo lo que dice es que no se reforma, sino debe ser desechado. No solo es corrupto ese viejo hombre, sino que se corrompe cada vez más. Según Efesios 4:22. Es una naturaleza, hermano, desgastada, esclava de los engaños, deseos engañosos, que se hunden, hermano, más y más en el pecado. Y usted ve personas de esa manera. Y muchos de ellos que en algún momento pisaron la iglesia y se fueron endureciendo, porque no murieron nunca a su viejo hombre.
solamente lo domesticaron. Y domesticar no es lo mismo que hacerlo morir. Pero en Cristo, hermano, el viejo hombre deja de existir. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Por eso es que tú y yo somos nueva creación en nuestra totalidad, pero Pablo le dice a los efesios, tienen que hacer morir completamente a ese viejo hombre, tienen que despojarse, no vuelvan a esos rutimientos engañosos que solamente los están apartando de la vida de Cristo. La salvación, hermano, no es un retoque superficial en nuestras vidas. La salvación no es un retoque superficial, es una transformación radical de nuestra naturaleza. El viejo hombre muere y el nuevo hombre resucita en Cristo. No es algo adicional de lo nuevo a lo viejo. No es como que tú dices, vamos a poner esta parte, a remendarla un poquito a lo viejo, sino una nueva identidad en esa unión que tenemos con Cristo. No es que tú remiendes algo en tu vieja naturaleza, es que tienes que cambiarla en su totalidad. Por eso, hermanos, Pablo nos recuerda que no hemos aprendido a Cristo para seguir viviendo como antes. Tú y yo no estamos aprendiendo a Cristo para seguir en la naturaleza pasada, en nuestros pecados pasados, en nuestra vida antigua, sino que hemos sido llamados por medio del Evangelio a un arrepentimiento genuino, no solo sentir pesar por el pecado y que muchas veces, aún como cristianos, nos sucede. Hacemos algo mal y lo único que sentimos es pesar por el pecado y por lo malo que nos portamos, pero realmente no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. A veces solo, híjole, me siento mal porque es que le grité a mis hijos. Es que, híjole, le hablé bien feo a mi esposa. Me siento mal, pero no hay un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerde qué es lo que quiere decir arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de dirección. Y siempre lo ilustramos con este ejemplo muy clásico. Y lo he dicho. Tú vas, ¿verdad? Tú dices, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a ir a Cancún, a Acapulco, ya no está allá, en Acapulco. Y entonces usted toma un camión que va a Querétaro. Usted no dice, bueno, algún día este camión va a llegar a Querétaro. Usted no dice eso. ¿Usted qué hace? Me bajo y agarro el que va para Acapulco. ¿Qué hizo? Cambió de dirección. Y va para, usted quería ir, así es el pecado en nuestras vidas, hermano. Vamos rumbo al infierno y al arrepentirnos cambiamos de dirección y ahora vamos camino a la eternidad. Eso lo hace el Evangelio. ¿Cuándo? Cuando usted y yo lo dejamos entrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata de solamente tener un remordimiento en nuestras vidas. Somos llamados a tener arrepentimiento genuino. No solo sentir un pesar por el pecado, sino de verdad apartarnos radicalmente de él y volvernos a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar la ira, dejar el enojo, dejar la maldicencia, dejar la crítica, dejar el chisme, dejar la pereza, dejar la vanagloria, dejar el orgullo. Todo eso, hermano, es cambiar de dirección para ir en pos de Cristo, para ir en esa vida nueva que Cristo quiere para ti, para mí. Y la pregunta obligada aquí sería, ¿estamos realmente despojándonos del viejo hombre o seguimos aferrados a los deseos engañosos? ¿Estamos realmente despojándonos del viejo hombre o seguimos aferrados a los deseos engañosos? Y queda una pregunta abierta en el corazón. ¿Vivimos
la transformación radical que Cristo, hermano, nos dio en la salvación? ¿O seguimos intentando maquillar lo viejo en lugar de vestirnos del nuevo hombre que Él nos ofrece? ¿Cómo es que tú lo estás haciendo? ¿Estás viviendo la transformación radical que Cristo te dio cuando te salvó? ¿O solo estás tratando de maquillar para poder aparentar lo que no somos? Maquillar a ese viejo hombre en lugar de revestirnos del nuevo que Él nos ofrece. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Entonces, la vida cristiana, hermano, no es solo dejar atrás lo que éramos, sino abrazar lo que somos en Cristo ahora, un nuevo hombre en Él, un nuevo hombre en Cristo. Efesios 4, 23, 24 dice, renovando el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí, hermano, no se trata de un cambio superficial en nuestras vidas, sino de una transformación radical, una nueva identidad creada por Dios para nosotros, creada por Él mismo, dice Efesios 4, 23 y 24. Porque cuando alguien se convierte, hermano, Dios comienza a renovar su mente. Lo primero que hace la salvación, o cuando somos salvos, hermano, es que nuestra mente empieza a ser renovada para ya no pensar como el viejo hombre, para ya no seguir lo que el viejo hombre seguía, para ya no estar en los pecados que el viejo hombre le gustaba estar. Y al ser renovada nuestra mente, hermano, el Señor nos da capacidad espiritual y moral que nunca podríamos usted y yo alcanzar por nosotros mismos. Es decir, usted no puede vivir en santidad si al ser alcanzado por Dios su mente no es renovada, no es regenerado. Usted nunca va a poder alcanzar el estándar de Dios si nuestra mente no es renovada, pero no es algo que le implique necesariamente nuestra vida. Es algo que Él hace a través de su Espíritu Santo y que nosotros debemos dar respuesta a eso. Esa renovación, hermano, no ocurre una sola vez, sino que continúa cada día mientras nosotros estamos en obediencia a su palabra y que buscamos a Dios en oración. Es el Espíritu Santo, hermano, quien obra en nosotros dándonos la mente de Cristo para que podamos vivir de manera que a Él le agrade, que a Él le agrade. Y cuando Pablo usa esta imagen, hermano, de vestirse, la usa ¿para qué? Para hacernos saber que el nuevo hombre no es un remiendo del viejo, sino una creación totalmente nueva. Y la palabra nuevo, hermano, significa nuevo en especie, nuevo en carácter. Es un hombre creado según Dios, hermano, semejante a Él, reflejando su justicia y su santidad. Eso es una nueva creación, donde yo como nueva creación debo reflejar, hermano, su justicia y su santidad. Por eso es que Pedro lo manifiesta de esta manera. Somos participantes de la naturaleza divina, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Es por ello que usted y yo podemos participar de esa naturaleza divina. Y Pablo lo declara con poder, allí en Gálatas 2:20, y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este nuevo hombre, hermano, refleja el carácter de Dios. La nueva creación debe reflejar el carácter de Dios. Justicia a los demás y santidad hacia Dios. Es una identidad, hermano, apta para su presencia. Por eso, hermano, Pablo insiste en que el pecado no proviene del nuevo hombre, sino de la carne. Cuando yo peco es porque, hermano, dejo que la carne salga a relucir.
Cuando yo me enojo y ofendo, hermano, dejo que la carne salga a relucir. Cuando yo hago cosas que desagradan a Dios y sé que no las debo de hacer, dejo que la carne salga a relucir. Por eso es que el pecado no proviene del nuevo hombre, sino de la carne. El nuevo yo, ese nuevo hombre, hermano, ama y anhela la santidad para la cual fue creado. Hermano, por eso es que debemos ir en pos de la santidad, buscar la santidad, porque esa nueva creación, hermano, entiende que debe amar y anhelar esa santidad para la cual fue creado. Imagina esto. Imagina un centro de ayuda a indigentes. Las personas, hermano, dejan ropa vieja, su ropa vieja ahí, ¿verdad? Su ropa sucia. Y ya esa ropa es irrecuperable. Esa ropa generalmente se quema, ¿verdad? Tú le das una ropa limpia, una ropa nueva, y quemas la que ellos dejan ahí. Y ellos reciben esa ropa limpia. Y esa, hermano, es una ilustración de la salvación. Eso es una ilustración de la salvación, a excepto que en Cristo, hermano, no solo recibimos ropas nuevas, sino una naturaleza totalmente nueva. Recibimos una naturaleza totalmente nueva. El viejo hombre, hermano, no se recicla. Pero a veces pareciera que lo tenemos reciclado, ¿verdad? Ahí en nuestras casas. Déjame ver qué encuentro aquí en lo que he reciclado. Porque el viejo hombre no se recicla, se desecha para siempre, hermano. El nuevo hombre es creado en justicia y en santidad verdadera. La salvación, por lo tanto, hermano, es una nueva creación. La imagen, hermano, perdida en Adán es restaurada en Cristo, el segundo Adán. La imagen perdida en Adán es restaurada en Cristo, que es el segundo Adán. Somos nuevos, aunque todavía no. Oh, por fin, pastor, ¿somos nuevos o no somos nuevos? Todavía no completamente, no en su plenitud, no plenamente nuevos. Somos justos y santos, aunque todavía no perfectamente justos y santos. Vivimos, hermano, en tensión con la carne, pero anticipamos la redención final de nuestro cuerpo. Por eso, hermano, para ir concluyendo en esta mañana, la vida cristiana no consiste en solo maquillar lo viejo, sino en vivir como las nuevas criaturas, hermano, que ya somos en Cristo. De esa manera se trata, de eso se trata. Pablo nos exhorta ahí en Romanos 6:13 y nos dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. No presentes tus miembros, hermano, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntalos a Dios como vivos de entre los muertos. Y es que a causa, hermano, de nuestra nueva vida, nuestro nuevo Señor y nuestra nueva naturaleza, hermano, somos llamados a vivir en justicia y santidad verdadera. Nuestro nuevo Señor, ¿quién es? Cristo, antes era el diablo. En que a muchos no les gusta, ¿verdad? No, el diablo nunca ha sido mi Señor. Sí había sido nuestro Señor, pero cuando fuimos alcanzados por Cristo y redimidos por Él, entonces tenemos a un nuevo Señor, y es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Entonces, la pregunta que nos resta en esta mañana es esta. ¿Estamos viviendo cada día como el nuevo hombre creado según Dios? ¿O seguimos aferrándonos a los residuos, de la vieja vestimenta del pecado? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos viviendo cada día como el nuevo hombre creado según Dios? ¿O seguimos aferrados a los residuos de la vieja vestimenta del pecado? Entonces, hermano, Pablo
a través de todo esto, en Efesios 4, 17 y 24, nos ha ido mostrando, hermano, la realidad del viejo hombre. Una vida entenebrecida, vacía, endurecida, esclava de los deseos engañosos. Nos ha mostrado el mandato radical de poder, hermano, despojarnos de ese viejo hombre, desecharlo para siempre. Y nos alienta, hermano, a contemplar la maravilla de la nueva creación en nuestras vidas. Creados, dice Pablo, según Dios, en justicia y santidad verdadera. Y ese, hermano, es el corazón del tema. Renovados para caminar en Cristo. No se trata, hermano, de un esfuerzo moral, sino de una obra divina en nuestras vidas. No es un cambio superficial, hermano, en nuestras vidas, sino una transformación radical que va en crecimiento cada día, porque eso habla de la santificación. No es simplemente, hermano, dejar lo viejo, sino ahora recibir lo nuevo, la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en estos textos. Por eso, hermano, es que el llamado es claro para ti y para mí en esta mañana. Vivamos como lo que ya somos en Cristo, tú y yo. Vivamos como lo que ya somos en Cristo, tú y yo. No presentemos, hermano, nuestros miembros al pecado, sino a Dios como instrumentos de justicia. Caminemos, hermano, tú y yo, en novedad de vida, reflejando ¿qué cosa? La justicia y la santidad de nuestro Señor. Caminemos de esa manera. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y Padre bueno, te damos gracias porque en Cristo, Señor, nos has hecho nuevas criaturas. Gracias porque nos sacaste de la oscuridad del viejo hombre y nos diste nueva identidad en justicia, santidad y santidad verdadera, Dios. Hoy confesamos que muchas veces, Señor, sin duda alguna, seguimos aferrándonos a lo viejo. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestra mente cada día. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a despojarnos de los residuos del pecado y vestirnos del nuevo hombre semejante a ti, Padre Celestial. Haz que nuestra vida refleje tu carácter, que nuestras palabras y acciones sean instrumentos de justicia y que nuestra iglesia, Señor eterno, camine en novedad de vida. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hace posible esa novedad de vida en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios porque Él nos ayuda. Y en esta mañana, ¿qué le parece si nos despedimos con un canto? ¿Qué le parece si nos despedimos con el canto de la bondad de Dios? Así que puestos de pie y antes de poder pasar a orar para despedirnos y a orar para las ofrendas, vamos a 27, 14, 16, 01. Y vamos con todo nuestro corazón a entonar este canto. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, sin duda alguna, Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. De tu bondad, Señor, cantaremos. De lo bueno, Señor, que ha sido nuestras vidas hasta el día de hoy. Por eso respiramos. Por eso, Señor, podemos abrir los ojos cada día, porque ha sido bueno en nuestras vidas. No somos merecedores de ello, Dios, pero tú has sido bueno y tu fidelidad ha sido sobre nuestras vidas. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y ya para terminar, puede tomar